algunas experiencias, en fin, de manera muy sencilla, que sirvieran un poco como marco, como punto de partida para nuestra campaña Navidad de Jesús de este año. Y me parece una excelente manera de comenzarla, es decir, renovando la conciencia de lo que nos mueve a esta campaña y al mismo tiempo lo que buscamos, a partir de lo más valioso que compartimos como familia espiritual, que es nuestra experiencia de fe. Entonces, por lo menos más o menos por lo que entendí, más quién sabe que una exposición o una profundización, digamos, en el misterio tan rico que celebramos en la Navidad y en lo que queremos anunciar, lo que quería era propiamente eso, es decir, compartir con ustedes algunas reflexiones, quién sabe, de carácter hasta cierto punto más personal, e inclusive tuviéramos la oportunidad de dialogar un poco, ¿no? Y compartir y que esa sea la manera como precisamente fortalezcamos unos a otros nuestra experiencia de fe y que sea eso lo que nos impulse y lo que nos guíe a lo largo de todas estas semanas de trabajo. Ciertamente la referencia tiene que ser precisamente el misterio que celebramos, y el marco, quién sabe, sería entonces el pasaje donde el evangelista San Lucas, a quien celebramos precisamente hoy, ¿no? 18 de octubre, nos relata lo que es el versículo 1 a 19 del segundo capítulo de su evangelio. Creo que no vale la pena leerlo porque digamos, ya más o menos lo conocemos, y más bien vamos a ir recorriendo algunos elementos. Perdonen, pero lo que pasa es que vengo de una reunión y por eso ya traje la voz cansada. Antes de entrar a reflexionar un poco sobre los elementos de este pasaje, quisiera compartirles que me resulta muy enriquecedor percibir en este pedazo, en esta sección del Evangelio de Lucas, que nos narra precisamente el nacimiento del Hijo de Dios, un diálogo. No en vano es precisamente la palabra eterna la que se encarna. Y en consecuencia, lo que cada uno de los detalles de este pasaje nos van describiendo, y además a lo que nos van invitando, es entrar en un diálogo con esa palabra. Diálogo que supone que nos dejemos interpelar. Diálogo que supone, en ese dejarnos interpelar, abrirnos, generar en nosotros determinadas disposiciones, actitudes. Y de esas actitudes y de esas disposiciones va a depender que ese diálogo pueda proseguir o no. Un poco lo que ocurre con nosotros aquí en este momento, ¿no? Si yo, qué sé yo, me pongo muy aburrido, comprensiblemente la disposición de ustedes probablemente va a ser de menos atención o hasta de sueño, y en consecuencia el diálogo no va a fluir, ¿no es cierto? Entonces es un poco lo que, como la estructura fundamental de este pasaje, es esa, la de un diálogo cuya iniciativa es siempre de Dios, y en este caso esa iniciativa alcanza su punto culminante precisamente en la encarnación del Verbo, de la palabra de Dios, que viene a nosotros, que nos interpela, que espera una actitud, una disposición de parte de cada uno de nosotros, y como digo, de esa actitud y de esa disposición va a depender que ese diálogo se pueda prolongar a lo largo de toda nuestra vida, que eso es precisamente lo que Dios quiere, hasta que finalmente de ese diálogo que se restablece en esa encarnación, se restablece y ese diálogo continúe y se enriquezca hasta alcanzar la plenitud del encuentro y la comunión en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esto? Partamos primero del acontecimiento en sí y de lo que Lucas
nos describe, nos presenta. Vemos primero a dos jóvenes peregrinos, José y María. Ella encinta. Nos ha dicho el evangelista que el emperador romano promulgó un edicto convocando a un censo, cosa que era una práctica común a cada determinado número de años, y que entonces tocaba que cada familia fuera a la ciudad de origen, a la rama, digamos, del cabeza de familia para empadronarse. Entonces tenemos a José y María peregrinando a Belén para cumplir con este edicto, digamos, que se había prolongado. Podemos imaginarnos, por un lado, la sencillez de simplemente esta escena, este cuadro, ¿no? De estos dos esposos jóvenes que emprenden este camino a cumplir con un precepto, es decir, algo sumamente cotidiano, podríamos decir, ¿no? De la sencillez de lo cotidiano que de alguna manera vela u oculta la grandeza del acontecimiento que va a ocurrir. Estos peregrinos buscan acogida, como sabemos, como recordamos en el pasaje del evangelista, pero no encuentran posada y finalmente lo que encuentran es este pesebre que, de acuerdo al uso de la época, se interpreta como de dos maneras distintas, ¿no? O bien un lugar que estaba fuera, digamos, de la casa, como en un extremo, ¿no? Donde están los animales, u otros dicen que en las hospederías, o sea, los lugares donde había hospedaje, eran como un espacio muy grande donde bueno, se juntaba pues todo el mundo, y en un extremo, a un rincón, estaban los animales y ahí pastaban, ¿no? Bien lejos. Como quiera que sea la forma, queda claro que el espacio que les dan es un rincón, es lo que sobra, digamos, lo que había, porque ya estaba todo lleno, ¿no? No hay cómo situarse delante de esta escena y no recordar las palabras del prólogo de San Juan, ¿no? La palabra, el verbo vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Porque no se dieron cuenta, porque no sabían de quién se trataba, porque de repente faltó un esfuerzo más para hacerles un campito en otro lado. No sabemos bien. Lo que nos dice el evangelista es: no había lugar. O porque alguien no quería, o porque efectivamente no había lugar, y entonces agarraron la sobra, digamos, ¿no? Contemplar esa escena nos da un poco de pena, ¿no? Nos mueve a compasión, pucha, una madre joven, ya pronta a dar a luz, ¿no? El niñito. Y a veces la pena puede como que dar lugar, espacio a cierta desesperanza, ¿no? Creo que todos tenemos experiencia frente al mal que encontramos o a cosas que nosotros quisiéramos fuertemente que sea de otra forma, ¿no? ¿Por qué tiene que estar esa señora viejita, pobre, a las 11 de la noche, en una noche fría y húmeda como la de Lima, pidiendo limón en la calle, ¿no? O ese chiquito, o sea, el mal, el sufrimiento de la gente muchas veces nos golpea, y ese golpe como que nos desanima, ¿no? Y entonces, si continuamos esta escena y nos da un poco de pena, hay que recordar la segunda parte de esa cita del prólogo de San Juan, ¿no? Hemos recordado la primera, que ahí se vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que sí la recibieron, nos dice San Juan, les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. En medio de la cerrazón resplandece la esperanza. La esperanza en la promesa de Dios. La esperanza en que si le creemos,
Es decir, si abrimos la mente y el corazón al don de la fe y le creemos a Dios, el premio, la recompensa va a ser infinito. No nos podemos imaginar. No nos podemos imaginar de verdad lo que significa que seamos hechos hijos de Dios. No solo criaturas, sino hijos. Eso es precisamente el núcleo de lo que celebramos todos los años en la Navidad. Precisamente porque es algo tan difícil de entender en toda su infinita riqueza, es que la dinámica de la liturgia de la Iglesia es volver una y otra vez cíclicamente, año tras año, a celebrar los mismos misterios. No para que nos aburramos, sino para que en ese volver una y otra vez podamos profundizar, podamos como que alimentarnos un poco más de un alimento que nunca se acaba, precisamente porque es infinito, porque nos habla de la grandeza de Dios. Imagínense, ser hijos de Dios, que Dios omnipotente, todopoderoso, nos acoja como a Él mismo, como algo que ha salido de Él, que, como decían los padres de la Iglesia, nos divinice, como lo dice San Pedro también, nos haga partícipes de su naturaleza, es decir, nos haga como dioses, efectivamente, pero con Él y en Él. Ese es el núcleo de lo que celebramos. Y ahí, quién sabe, se torna aún más duro y podríamos decir inclusive más absurdo eso de no abrirle las puertas. Dejémonos por ahora la escena de la Sagrada Familia ahí. Recordemos que también hay otros personajes en ese texto de San Lucas que son como coadyuvantes, ¿no? Como los que no son los protagonistas, sino los actores secundarios, pero que están ahí también y cumplen su papel, que son los pastores. ¿Se acuerdan ustedes? Es decir, después que Lucas dice que le llegó a María el momento de dar a luz, entonces no recibieron al pesebre, dio a luz ahí a un niño. Inmediatamente pasa a los pastores, porque la región era una región de pastores, ¿no? Y en los pastores, por un lado, tenemos la figura, ¿no?, muy viva de esa sencillez, ¿no?, de un hombre, una mujer, una persona del campo en contacto con las ovejas, en fin, humildad, sencillez, pero también tenemos una riqueza muy grande si vemos lo que son los pastores en el contexto de la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no?, como personas o como una función, digamos así, que le sirve mucho a Dios para decirle, para manifestarle a su pueblo cómo es la relación que quiere tener con Él, como alguien que guía, que camina junto, que vela. ¿Se acuerdan? El buen pastor, el que, ¿no?, va atrás de la oveja perdida, y que cura a la que está herida, ¿no?, alimenta a la que está débil, y que inclusive también sirve por oposición cuando aquellos hombres llamados por Dios a cumplir esa función en el pueblo escogido la traicionan y no cumplen. Habla de los malos pastores y habla con mucha dureza. Entonces esta figura del pastor es muy rica, no solamente en su representar tan vivamente esa sencillez de corazón y esa humildad, pero también esa cercanía, esa proximidad, ese tipo de relación que Dios quiere tener para con nosotros. A estos pastores se les aparece el ángel a anunciarles el nacimiento del Señor. Y ahí nuevamente, no sé, es difícil pues hacernos una idea, ¿no? Porque imagínense ustedes, una vez más, pastores, gente pues muy sencilla y además muy acostumbrada a siempre lo mismo y sin hacerse problemas por eso. El otro día conversaba con una persona, porque nosotros andamos pues siempre apurados, ¿no? Y claro, tenemos un ritmo y ahora las comunicaciones y todo eso, estamos acostumbrados
a que todo sea de inmediato, y uno entra a Facebook y se entera de 50 cosas y quiere todo de inmediato. Pero para alguien que, me imagino yo, por lo menos no es mi caso, y no sé si hay alguien acá que siempre ha vivido en las ciudades así, pero para alguien que ha vivido en el campo, los ritmos son distintos, porque cuando tú siembras algo, dependiendo, pues me imagino, yo no sé mucho de agricultura, de botánica, en fin, pero dependiendo qué cosa es lo que siembras, pues te demorará 6, 4 meses, 8 meses, no sé, en crecer. Y claro, tú puedes abonar, regar, cuidar, pero, o es como, qué sé yo, como una madre que espera a un niño, no puede pretender que nazca en 3 meses. O sea, la naturaleza tiene sus ritmos. Cuando uno vive más cerca, en contacto con la naturaleza, pues esos son los ritmos que tiene que seguir. Y es más paciente, más contemplativo, ¿no? Y no necesita tanta novedad, porque los días transcurren más o menos igual, ¿no? Entonces, imagínense ustedes estos señores, no sabemos si eran jóvenes o mayores, probablemente jóvenes, porque normalmente la pastoril, por lo que había que caminar y todo eso, era más para los más jóvenes. Y si de repente se le aparece de alguna manera una voz, una luz, no lo sabemos bien, pero esta presencia angélica darles un mensaje. Yo creo que si nos pasara algo, que nosotros que estamos tan acostumbrados a espectáculos y 3D y no sé qué, pero si se nos apareciera un ángel, nos vamos corriendo, ¿no? Que algo tan raro, tan fuera de... Pero estos no. Escuchan, deliberan entre sí, dicen, que tengo acá el pasaje, les da el anuncio, ¿no? Os ha nacido, no temáis. Claro, evidentemente hay un temor inicial, pero imagínense, pues una cosa tan extraordinaria, ¿no? Os anuncia una gran alegría, el signo de la alegría, que además es una característica tan propia de San Lucas, ¿no? Que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal. Esto de la señal es muy importante, ¿no? Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto todos los coros celestiales se ponen a dar gloria a Dios. O sea, ¿cómo dar ciego eso? ¿No? Es una experiencia pues maravillosa, fantástica, pero al mismo tiempo sobrecogedora, ¿no? Y ellos cómo reaccionan. Que cuando los ángeles dejándose fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros. Fíjense la importancia de la comunidad, ¿no? Del compartir. Se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa, ¿no? Yo no sé si se habrán asustado, maravillado. Yo me asustaría, ¿no? Pero la cosa es que, ¿qué hacen? Compartan entre ellos, un poco como verificando la propia experiencia, y dicen, vamos. Y yendo, encuentran efectivamente a este niño acostado en un pesebre, reconocen que es de quien Dios les ha hablado, lo adoran y después lo anuncian, ¿no? Dice al final el pasaje: al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Entonces, acogen la palabra, el anuncio, reconocen los signos, se postran a adorar y anuncian. Desde una actitud de apertura, de humildad, de fe. Y el evangelista, con un detalle muy delicado, cierra esta porción, digamos, de su evangelio con el modelo de esto que estamos considerando, que es María. Dice, es la primera vez, porque después será otra, después de que Jesús se pierde y ahí se hallaba en el templo ya con 12 años, pero esa es la primera oportunidad en que nos presenta ese modelo de María silenciosa, irreverente, meditativa. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Ese es el acontecimiento. Procuremos reflexionar un poco más en el sentido que todo esto tiene, aun cuando en el medio ya hemos ido compartiendo un poco del sentido, ¿no? Vamos primero a lo fundamental. Dios viene a nosotros.
no es Obama, no es el Papa, no es el más maravilloso de los hombres, es Dios. Dios que viene a nuestro encuentro. Por eso les decía antes, es un misterio, es una realidad tan grande y tan decisiva que no la podemos entender del todo. Si dices, pucha, no entiendo, no se preocupen, no podemos. Tenemos que avanzar en ese creer, en ese acoger la riqueza que Dios nos entiende con eso, nos ofrece con esto. Dios mismo viene a nosotros. Dios se hace un peregrino, así como José y María, para caminar a nuestro lado por los caminos de la historia. Dios omnipotente oculta su grandeza en la sencillez, oculta su poder infinito en la pobreza, se hace dependiente como un niño. Los padres de la Iglesia les gusta reflexionar sobre este misterio hablando de estos contrastes, ¿no? Como el Todopoderoso se hace dependiente, se hace frágil como un niño. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros eso, no? ¿Cuánto nos cuesta la dependencia? Nos olvidamos que como criaturas somos contingentes y necesariamente tenemos que depender porque no lo tenemos todo, no podemos todo. Pero nos cuesta tremendamente. Mientras que Dios, que sí es omnipotente, por amor se hace dependiente, se hace frágil. San Bernardo decía, cuanto menor se hizo en su humanidad, o sea, niño, frágil, pobre, sin un lugar siquiera donde nacer, cuanto menor se hizo en su humanidad, tanto mayor se mostró el amor que te tiene. Y cuanto más se anonadó por nosotros, tanto más digno es de nuestro amor. Entonces sí es fundamental que delante de esta palabra que Dios nos dirige, con este venir a nuestro encuentro, con este mostrarnos nuestro amor en esa kénosis, en ese vaciarse de su poder para hacerse frágil, pequeño, dependiente, que nos dejemos interpelar. Como decíamos en un comienzo, es un diálogo que Dios quiere tener con nosotros, es su palabra la que viene. Entonces sí tenemos que preguntarnos sobre nuestra propia disposición interior. Escuchamos, lo acogemos, tenemos esa sencillez, esa apertura de los pastores, de María, o realmente son muchas cosas las que tenemos que hacer. Nuestra mente, nuestro corazón de repente están llenos como esas posadas donde ya no había espacio ya. Y seguramente, o sea, no hay por qué pensar que el dueño de la posada era un mal tipo. De repente era un tipo muy bueno, muy generoso, muy bonachón, pero qué pena, pues ustedes ya llegaron tarde, los otros llegaron primero y ya no hay sitio. ¿Qué cosas han llegado primero en nuestra mente, en nuestro corazón? Para que de repente ya no haya espacio, ya haya un rinconcito nomás. El rinconcito de la rutina. Sí, otra vez Navidad, qué bacán, o sea, otra vez Navidad Jesús es el centro, pero sin pararnos a contemplar, a considerar de verdad qué es lo que esto significa. Y no solamente para las personas, para mi apostolado, sino en primer lugar para mí. Porque si yo no me lo pregunto a mí, ¿cómo voy a interpelar? ¿Cómo voy a cuestionar? En vez de sutilmente, ¿no?, ceder un poco a ese sí, bueno, otra vez, ¿no?, todos los años, lo mismo. O me dejo envolver por esa dinámica de la fe orante, que es la liturgia, que celebra, actualiza lo mismo, pero siempre de forma nueva, para que yo pueda profundizar, vivir nuevamente, porque yo soy o no soy el mismo de un año atrás. ¿Soy o no soy el mismo que con tanta alegría, entusiasmo, candor, de chiquito puede celebrar la Navidad y sentir ese calor de la familia que se reúne y el entusiasmo por los regalos y la travesura de quemar los cohetes? Sí soy, pero no soy. Lo guardo en mi corazón, me emociona, me enternece, y obviamente pues soy la misma persona, me llamo igual, en fin, ¿no? Pero he crecido, he madurado.
Y lo mismo en mi vida de fe, ese sentimiento, esa ternura, ¿no es cierto? Esa piedad de niño, ojalá que con la gracia de Dios se mantenga, pero ahora enriquecida por una conciencia mayor, por un esfuerzo mayor de vivir en coherencia con ese regalo que recibo de toda Navidad, que es Dios mismo, con muchas experiencias, con muchas luchas vividas. Entonces, soy el mismo, pero no soy. De la misma manera, el misterio es el mismo, pero al mismo tiempo es siempre nuevo. Si yo me abro a esa novedad, si yo me permito entenderlo cada vez un poquito más, vivirlo, celebrarlo cada vez un poquito más. Eso, de profundizar cada vez más, no es otra cosa, como lo hemos venido meditando a lo largo de este año, que acoger y vivir el don de la fe. La fe, como sabemos, es un don que Dios nos da. Es un don sobrenatural, es una virtud teologal, se llama, ¿no? Porque es Dios quien la da. Pero es virtud porque tiene que ser acogida por nosotros y convertirse en parte de nuestra naturaleza. Es decir, que nosotros, desde nuestras facultades naturales, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros afectos, en fin, sean impregnados, sean, como vamos a decir así, tomados por la fe. Que pensemos desde la fe, que sintamos desde la fe, que querramos desde la fe, que nos dejemos impulsar por la dinámica de la fe. Y así es como podremos estar atentos y abiertos a esa palabra de Dios que nos interpela, a ese percibir y acoger esa novedad del misterio que es siempre el mismo, a ese dejarnos cuestionar, ciertamente a ese poder anunciar siempre mejor. Es interesante siempre reparar en algunos detalles, y yo quiero compartir con ustedes algunos de los que en las últimas celebraciones he venido reparando, pero ciertamente cada uno podría hacer su propio elenco. Para comenzar, a mí siempre me llama la atención el asunto de que el evangelista como que se preocupa por dar un marco histórico, ¿no? En aquellos días un edicto de César Augusto ordenando, ¿no? Podría haber dicho sencillamente, José tenía que ir a Belén, y ya está, ¿no? Porque total, que era César Augusto o era Juan Pérez el emperador, digo, porque precisamente porque hay una historia, no es un cuento, es realidad, es una realidad histórica situada en un tiempo, en un contexto determinado. Porque Dios ha querido encarnarse en nuestra historia. Y por eso esa referencia, justamente de un personaje histórico, real, verificable, efectivamente ese censo ocurrió, hay registros de eso, etc. Dios quiere encarnarse también en nuestra historia personal, y lo hace. Si no lo hubiera hecho en la vida de cada uno de nosotros, no estaríamos acá sentados juntos. Seguramente en cada uno de modos distintos. De repente alguien desde que era muy chico, de esas celebraciones de Navidad que recordamos ahora, y siempre estuvo ahí y uno fue madurando con él. Para otro de repente no. De repente pasó muchos años sin tener siquiera idea de quién era Dios, y después vino alguien, un conocido, un amigo, una amiga, un profesor, lo que sea, y se convirtió. No sé, cada uno de nosotros, de una u otra manera, ha tenido experiencia de ese Dios que se hace historia en mi historia y la tuya. Y por eso estamos acá. No es un Dios distante, no es tampoco una idea, algo así medio abstracto, sino es historia, es experiencia, es realidad. La fe es la mejor, mayor y más eficaz ventana a la realidad más fundamental, más profunda, que es la acción de Dios en nuestras vidas. Esa acción y esa presencia, además, es providente. Me hace a mí pensar cuando dice, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron a María los días del alumbramiento.
un poco como diciendo, justo en ese momento, ¿no? Esas como coincidencias que nosotros vemos a veces, que nos hablan de esto, de este aspecto tan rico del amor de Dios por nosotros, que es un amor providente, o sea, que es providente, que provee, que da lo que uno necesita, ¿no? Una de las obligaciones de los padres es proveer las necesidades de sus hijos, educación, salud, amor, evidentemente, ¿no? Un padre tiene que proveer. Un Dios providente es un Dios que provee, que nos da lo que necesitamos y que Él sabe mejor que nadie qué es lo que necesitamos y que nos acompaña, ¿no? San Pablo tiene un pasaje muy bonito para hablar de la providencia de Dios, de cómo Él desde su sabiduría y su amor, que en Él son lo mismo, nos va acompañando cuando dice: Dios interviene en todo para el bien de los que lo aman. Y Santo Tomás de Aquino, comentando ese pasaje, dice que en ese todo en lo cual interviene Dios está incluido el mal. Y efectivamente, ¿cuántas veces de una caída nuestra, que es objetivamente mala, es un pecado, es una ruptura con Dios, si amamos a Dios a pesar de nuestro pecado, Él nos ayuda a darle la vuelta? Es decir, no que el mal deje de ser mal, pero es ocasión de un bien mayor. Tengo una experiencia de repente más viva de su perdón, de su misericordia. Aprendo a tomar distancia entonces de esa tentación que por distraído, descuidado o simplemente malicioso, pues caí. Pero ya no voy a tropezar de nuevo en la misma piedra porque ya aprendí, ¿no? En fin, tantas lecciones. ¿Cuántas veces del mal, qué sé yo, de la muerte de un ser querido, que en cuanto a pérdida sin duda es algo malo, nos hace sufrir, pero cuántas veces de ocasión de descubrir la cercanía, el calor, la amistad de tantas otras personas, de fortalecer la esperanza en el Señor que acoge a ese ser querido nuestro, en fin. Entonces Dios nos manifiesta esa encarnación en nuestra historia, es estar junto a nosotros a través de su providencia, que si por que lo amamos, por eso interviene en todo para el bien de los que lo aman. No en el sentido que Dios diga, tú me amas, entonces contigo voy a ser providente, tú no me amas, entonces contigo no voy a ser providente. Él es providente con todos, pero el que ama a Dios está con la mente y el corazón abierto a Él y permite entonces esa acción de Dios que saca bienes inclusive de los males, saca bienes mayores. Esa es un poco la experiencia de la providencia de Dios. Otro elemento, otra reflexión que quisiera compartir y como un elemento muy cuestionante cuando uno medita en el misterio de la Navidad, es algo que de alguna manera hemos venido comentando, la importancia de la sencillez y de lo pequeño. Dios en ese manifestarse en la historia se manifiesta muchas veces en detalles pequeños, pero de significado enorme. Comenzando por nuestro nacimiento, o mejor aún nuestro nacimiento a la fe, en el bautismo, por las distintas maneras sutiles. Por eso decíamos la importancia de los signos. No se trata de caer tampoco en eso de, qué sé yo, pues se derramó el agua, mira, aquí Dios quiere decir, ¿no? Sino que es un diálogo. Entonces, si uno se acostumbra, es como cuando uno tiene un amigo muy cercano, ¿no? O a veces la mamá, el papá, o el enamorado, o la enamorada, una persona con la cual hemos ido construyendo una relación tan cercana que ya no hacen falta muchas palabras. No se conoce tanto con el otro que con un pequeño gesto, un comienzo de la frase, ya sé lo que va a decir, ya sé lo que está pensando. A todos nos ha pasado, ¿no? De una u otra forma, ¿no? A veces inclusive eso hace que uno atropelle y no deja al otro acabar porque ya sabe lo que va a decir y ya le está contestando. Oye, déjame terminar. Entonces ahí también uno tiene que ser respetuoso. Pero termina la frase y es efectivamente lo que yo ya sabía que iba a decir, ¿no? Porque así es la relación, así es la convivencia. Con Dios es algo parecido y mucho más. Si tenemos trato asiduo con Dios,
pequeños gestos ganan un significado enorme, porque lo vemos a Él presente. Porque sé que, como dice el Evangelio, ni uno solo de los cabellos de nuestra cabeza cae sin que Él lo sepa. Y como Dios es amor, lo que Él sabe no es indiferente. Para nosotros sí. Es decir, a veces yo tengo conciencia de algo, pero no sé, pues a veces qué sé yo, la mamá claro, ya de repente está un poco mayor y se hace un mundo, pues porque pucha, hoy día no va a poder ir a hacer el mercado, ya, mamá, ¿qué tiene que ver el mercado ahora? O sea, yo sé que ella está con una dificultad, pero no me significa mucho, ¿me explico? Para Dios todo lo que Él sabe sí le significa, porque nos ama. Y por lo tanto, en esos pequeños detalles, nos va hablando, nos va mostrando su compañía, nos va diciendo, mira, es mejor por acá, mejor por allá. Mira, acá estoy contigo. No te preocupes. Entonces, la sencillez que desde una mirada de fe nos permite estar atentos a los pequeños detalles a través de los cuales Dios siempre nos va hablando. Al mismo tiempo, esa sencillez también nos ayuda o nos invita mejor a que nos revisemos. Si efectivamente me sé hacer pequeño, me sé hacer sencillo, me sé hacer humilde para escuchar y entender bien a aquel que se ha hecho pequeño. En el fondo es una llamada a más conversión también. Hasta ahí todas están muy bonitas, ¿no es cierto? La sencillez, la humildad, la ternura, la providencia de Dios. Pero no nos olvidemos de las puertas, no nos olvidemos de lo del espacio también. Sí hay que cuestionarse sobre eso en serio. Delante de la grandeza que Dios nos quiere comunicar en la pequeñez de ese niño, ¿cuánto espacio le estoy abriendo? Y eso va a ser particularmente importante. Claro, ahorita estamos todos acá conversando y bacán, pero yo quiero ver los días que estamos trabajando, que no estamos llegando a la meta, que hay 50 llamadas pendientes. ¿Ahí también le vamos a hacer espacio al Señor? ¿O ahí sí, para el rinconcito nomás? Se trata justamente de vivir una espiritualidad de la acción y para la acción, de manera que lo que ahora podemos reflexionar juntos, lo que después, confío, ustedes puedan rezar cada uno en su espacio de oración personal o comunitaria, y mucho más allá de estas reflexiones, ciertamente, en diálogo con el Señor, que eso realmente se mantenga y sea el alimento y sea la luz, la orientación fundamental del actuar en cada momento. Que mantengamos el sentido de por qué estamos llenando planillas en una computadora o cargando cajas o sonriéndole a un niño. Que realmente nazca de esa experiencia y procure conducir a esa experiencia. La campaña Navidad de Jesús es una campaña de solidaridad, ¿no es cierto? Hacernos cercanos, solidarios, partícipes de la experiencia de otros. Tomemos conciencia que la mayor manifestación, expresión de solidaridad es precisamente la de un Dios que ha querido hacerse uno de nosotros. Es de ahí que nace. Porque, y ahí iría, quién sabe, a un tercer elemento. Hemos visto el acontecimiento en sí mismo, algunas consideraciones, reflexiones un poco sueltas que se pueden extraer de ese acontecimiento, pero bueno, ¿y eso a qué nos invita? Yo creo que fundamentalmente a dos cosas. Una, a acoger el misterio, a examinarnos bien de manera que podamos abrir las puertas de par en par, para que el Señor entre como en su casa, para que pueda cenar con nosotros, como dice el Apocalipsis, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Ese encuentro, esa comunión renovada, cada vez más ardorosa, cada vez más íntima, cada vez más personal,
que cada vez informe más toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, sentimientos, mi manera de entender la realidad, de relacionarme con las personas, de verme a mí mismo, de amar, de ser honesto, de ser abierto, de enfrentar las dificultades, todo desde esa experiencia de comunión. Acoger el misterio como María, con silencio, con humildad, no permitiendo agotarlo, pero sí teniendo el deseo ardiente de participar cada vez más de ese misterio, de recibir más al Señor. Acoger el misterio desde el don de la fe, pero junto con acogerlo, anunciarlo. Y ahí hay un desafío grande. Les comparto de la experiencia también de haber participado pues tantísimos años en campañas en distintos lados, bueno, sobre todo en Brasil, donde viví que casi 20 años. Lo que siempre nos planteábamos era no solamente que ya voy a recaudar alimentos, lo que fuera, los voy a meter en una caja, los voy a llevar y voy a hacer una catequesis y un canto, sino que todo, desde la manera como pido esos alimentos, cómo los meto en una caja, cómo se los entrego, todo sea un anuncio del Señor. Que todo sea un signo. ¿Se acuerdan cuando revisamos el pasaje, ¿no? Los signos? El ángel les dice, voy a dar una señal, ¿no? Verán a un niño acostado en un pesebre. Que cada cosa que hacemos, la manera como lleno mi planilla, todo sea un signo de la presencia del Señor. Ese es un desafío grande. ¿Cuál es la diferencia entre ti llenando tu planilla y acá en Javier Praga, en cualquiera de las oficinas, saben que también está llenando su planilla? ¿No? Pero sí tiene que haber una diferencia, porque la razón por lo que estamos haciendo es otra, porque lo que el Espíritu que nos anima es otro. Y no solamente es otro porque es para algo de Navidad, sino porque lo hacemos porque lo que ocurre en la Navidad es lo que nos mueve a hacerlo, es decir, porque el Señor es el que me invita a que lo haga más presente. Porque somos un movimiento apostólico. Y quiere decir no solamente que una de las actividades que yo hago es el apostolado, sino que mi vida es apostolado. En realidad esta es una reflexión que no se aplica obviamente solo a la campaña de Navidad, sino cómo hago para que todo lo que yo haga en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en donde fuera, sea un signo que haga presente a Jesucristo en medio de las personas. Particularmente en Navidad, evidentemente, pero siempre. ¿Cómo hago para que ese misterio se encarne en mí y que en esa dinámica encarnatoria yo lo haga vivo, presente, elocuente a todas las personas? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre. Solo que en el marco de esta campaña, como hay algunas cosas muy específicas, quién sabe, eso nos puede ayudar a aterrizar la pregunta, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el gesto, la mirada, las palabras que diga a la hora que entrego esto a una persona que lo necesita? Para que no sea igual, porque de repente, qué sé yo, y por favor, sin ser despectivo ni nada, ¿no? Pero de repente, qué sé yo, la gente de la Coca-Cola también entrega cestas de Navidad. Yo ningún problema con eso, pero creo que tendría que ser distinto. Y no por el tamaño de la cesta, evidentemente, sino por el espíritu que anima. Más bien, ojalá que todos lo hagan con ese espíritu cristiano, y ahí sí que sea todo igual. Pero ciertamente el que lo hace desde una experiencia de encuentro con el Señor tiene que ser distinto. Ese es nuestro desafío. Yo diría que es el desafío para nuestras vidas, pero que se hace muy concreto en este tiempo. Y lo quiero volver a repetir. ¿Cómo hacer para que todo, mis llamadas por teléfono, mis coordinaciones, mis reuniones de grupo, los momentos de compartir una gaseosita, todo sea un signo de la presencia del Señor? Si nosotros conseguimos avanzar, dar unos pasitos en eso, en esta campaña, yo les aseguro que la experiencia para cada uno de ustedes y para nosotros como movimiento va a ser riquísima. Y eso sí, ojalá, lo que sí espero mucho es que no se quede en estas semanas de campaña, sino que sea ocasión para que efectivamente podamos responderle al Señor a ese hermoso llamado de acoger su presencia entre nosotros y hacer de nuestra vida un testimonio permanente
de la alegría, como subraya San Lucas, luminosa, así como fue la presencia de esos ángeles, de la presencia del Señor, vivo, actuante, amoroso, en medio de nosotros. Preparémonos de verdad para eso, recemos mucho, compartamos mucho y acojámonos al impulso de la gracia, a la compañía de nuestra Madre, que ciertamente quiere de cada uno de nosotros ese testimonio. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Pero sí te oigo. ¿No me escuchan? Pero sí se ve. Bueno, muchísimas gracias, No hay de qué. Fernando. En verdad ha sido una reunión bastante... Ha sido la introducción de nuestro trabajo y finalmente saber para qué trabajamos y por qué trabajamos aquí bueno. juntos, ¿no? Gracias. ¿Algunas preguntas? ¿Comentarios? O un compartir. ¿Un compartir? ¿Algún comentario? Me parece súper rico el hecho de volver la mirada hacia lo que es demasiado importante, que es recordar pues que estamos para anunciar a Jesús, ¿no? Y que el que tengamos esa mirada constante y presente, nosotros estar en la presencia de Dios, para hacer presente a Dios, es algo que en verdad a nosotros nos va a cambiar la disposición, nos va a cambiar la mirada ante las diferentes situaciones, ¿no? Porque es real que nos vamos a ver envueltos en un montón de actividades, como hace un momento tú decías, ¿no? Llamadas, coordinaciones, ir para un lado, para el otro, pero que todo eso se va a anunciar a Jesús y que eso sí a nosotros nos va a enriquecer, ¿no? Sí pensaba mucho que eso es algo que debemos valorarlo, porque recuerdo, no sé, creo que no todos han estado en la primera reunión que hemos tenido, un momento en que hubo un diálogo en que decíamos, ¿cómo vamos a evaluar que esta campaña va a ser mejor que la anterior? Y yo creo que eso es algo muy, muy válido, o sea, que nosotros veamos esa disposición nuestra de anunciar mucho más a Jesús en cada una de las cosas que hacemos, en las cosas que vamos a vivir, porque si no, en verdad, corremos el mismo riesgo, ¿no? De dejarle el rinconcito a Jesús, ¿no? Entonces, y que eso sea para que nosotros lo miremos en nuestro corazón y que de verdad hagamos la diferencia, porque también vamos a ir a lugares en donde van otras personas. O sea, mi experiencia en el Hospital del Niño en Siloé es que mucha gente, muchos voluntariados, los niños tú los vas a encontrar, al menos en el hospital, con muchos otros juguetes y cosas así, pero la diferencia la ponemos nosotros, o sea, lo que nosotros hagamos ese día para que de verdad en ese instante haya un encuentro con Jesús, haya un encuentro con la persona que es el voluntario y que de verdad haya un diálogo que genere comunión, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería aportar ahorita. Muy bien. A mí me parece todo un reto, primero, entender todas esas verdades que tú hoy has compartido. Me parece bastante interesante que hagamos el esfuerzo por entenderlas, porque creo que en el entendimiento se da el encuentro con Dios y brota la alegría por asombrarnos, maravillarnos de lo que en realidad sucede. Y lo segundo, me parece también un reto bastante, bueno, igual de interesante, el buscar comunicar eso, buscar que las personas con las que nos vamos a topar, que nos rodean hoy, comprendan eso mismo y traducirlo a su idioma desde la experiencia. O sea, yo creo que el comprenderlo es el prerequisito para poder comunicarlo de manera efectiva a las personas que trabajan hoy en nuestros trabajos durante el día, en nuestra familia, a nuestros hijos, a los niños. O sea, pensar en hacer una liturgia que sea capaz de comunicar la esencia de las verdades que tú ya has comentado, me parece un reto bastante interesante, ¿no? Comprender y acoger y vivir todo lo que podamos, ¿no? Para poder comunicar. En la primera reunión que tuvimos se desarrollaron muchos puntos, y uno de los puntos en los que, digamos, nos detuvimos bastante tiempo fue en a quién le hacíamos apostolado, si a los niños o a los voluntarios, o si a los voluntarios y a los niños. Finalmente, qué interesante esto que dices de la espiritualidad de la acción y buscar ver
cuál va a ser el signo, cómo va a ser el signo, más bien, cómo va a ser el signo en cada una de las cosas. Y yo creo que eso es la respuesta a esta duda que tanto nos inquietaba. ¿Cómo va a ser el signo en el saludo? ¿Cómo va a ser el signo en la planilla que lleno? O sea, me parece súper interesante esto que nos estás compartiendo y me parecería también interesante que lo comuniquemos a las demás personas de nuestros centros pastorales, porque no estamos aquí todos. Entonces, que Rubén colgue. Y mira, rapidito sí quisiera comentar eso porque a mí la pregunta, el planteamiento sí me parece válido, pero es bueno abrir un poco más la mirada o la consideración, ¿no? Es válido porque toda vez que uno planea una actividad, sea chiquita o de largo plazo, pues siempre tiene algunos objetivos y un foco principal, ¿no? Y en ese sentido, inclusive para diseñar la actividad, qué sé yo, escoger el canto, el orden de las cosas, en fin, es totalmente válido que uno diga, bueno, ¿cuál es el foco? Pues son los niños, lo que fuera. Pero eso no debe hacer que se pierda la perspectiva de lo que traté de, no diría de explicar, de mencionar por lo menos, que es para nosotros el apostolado no es solo o en primer lugar una acción o una actividad, sino es un modo de ser. Y en consecuencia de ese modo de ser se desprende el acto concreto de hacer apostolado. No sé si me iba a explicar. Entonces, no es que simplemente yo hago apostolado, yo soy apóstol. No es que yo simplemente que si voy a misa o creo cuando leo la Biblia. Vivo de la fe, vivo de lo que creo. Eso porque yo soy una persona de fe, soy un cristiano, soy un bautizado, ¿no? Y en algunos momentos se expresa de una manera muy concreta, ¿no? Si rezo el credo, por ejemplo, una profesión de fe, pero no es que yo solamente creo cuando rezo el credo. De la misma forma, yo no solamente hago apostolado cuando doy una charla o dirijo una reunión de grupo o hablo con una persona o la invito a participar en algo. Evidentemente son momentos muy particulares y ahí es donde yo tengo que preparar de la mejor manera posible, sea para una charla o para un diálogo, inclusive saber, ok, qué cosa quiero, ¿no? Pero como no solamente se agota ahí, sino que yo soy apóstol, de la manera como animamos una reunión, cómo estamos, cómo saludamos, las conversas al día de misa, todo eso hace apostolado. Y cuanto más explícito, mejor, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva un poco más amplia, que no se opone a la otra evidentemente, no hay oposición, ¿no? En el diseño de la actividad, sí, que de repente yo tengo que escoger, ok, cuál es mi punto más importante. Pero de una perspectiva más amplia, ¿cuál es la respuesta a eso? A los dos. Es más, yo diría, no se puede uno sin el otro, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por la paciencia también. Nos veremos. Bueno, evidentemente cuentan con declaraciones, no sé si algo más, pero de todas maneras con declaraciones. Gracias.